Hermanos y hermanas, muy buenos días, que el Señor me los continúe bendiciendo. Bueno, en esta mañana, una mañana de victoria, vamos a orar. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das. Gracias por ese privilegio que podemos estar hoy sentados a tu mesa para compartir tu palabra. Padre, gracias por todo lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor, que seamos receptivos a tu bendita palabra. La honra y la gloria es solamente para ti, Yahweh, solamente para ti, Yeshua HaMashiach, y solamente para ti, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Mis amados santos y santas, muy buenos días. Que el Señor me los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Bueno, hoy es un día de victoria. Hoy el Señor nos quiere hablar sobre el miedo. ¿Cuántos de nosotros de una u otra manera sentimos miedo? Podemos entender el miedo como algo emocional, como algo afectivo. Podemos entender que el miedo nos afecta, nos agobia, nos atormenta. Pero ¿cómo funciona este miedo dentro de nosotros? Si dice la palabra que el Señor nos dio un espíritu de amor, de dominio propio. Diferenciar el miedo bueno y el miedo malo. También podremos descubrir en esta prédica las principales técnicas que la psicología usa para superar el miedo. Pero también nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es el miedo? Según mi hermano, mi hermana, el miedo es un temor a las emociones. Es un temor a la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y al miedo. Los experimentamos nosotros como cristianos y estas emociones se encuentran, mi hermano, en cada uno de nosotros, en nuestros comportamientos como somos. Aunque existen muchas más emociones en función de nosotros, en el vocabulario siempre vamos a hablar de miedo, miedo a las emociones. El miedo, aún así, es una emoción básica y primaria, ya que se encuentra, mi hermano, mi hermana, en todas las personas, y sentirla trae grandes consecuencias, sobre todo, mi hermano, mi hermana, en el organismo cuando tenemos miedo. Es una emoción desagradable, ya que nos hace, mi hermano, mi hermana, sentir mal, aunque no negativa, ya que sentir emociones siempre es positivo, sean cuales sean, mis amados hermanos. También es una emoción pasiva, ya que trata de retirarnos de lo que ocurre. Ese es el miedo, nos aparta muchas veces. Cuando sentimos miedo, nos lleva a sentirnos también indefensos. Lo que ocurre cuando sentimos miedo es que nos retiramos de las circunstancias, de los problemas. ¿Qué es el miedo? El miedo es una de las emociones básicas, mi hermano, mi hermana, y también considerada una emoción primaria y universal. Todo el mundo siente miedo. El miedo es una emoción que genera grandes consecuencias sobre el organismo, hermano, hermana, y que se ha encontrado en personas, en cristianos de todos los estratos de la cultura. El miedo nace de nuestro cerebro, que origina la reacción, mi hermano, mi hermana, de alarma sobre el organismo. Nos impacta. El miedo es algo terrorífico. Todos tenemos que enfrentarlo alguna vez y barrerlo debajo de la alfombra. No es la respuesta, mi hermano. No podemos negar nuestros miedos y lo peor, someternos a ellos, sino que en fe debemos enfrentar nuestros miedos y vencerlos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros no sentimos miedo? El antídoto para el miedo está, según nosotros lo creemos, en tres fases: la fe, la esperanza y el amor, y lo podemos encontrar en 1 Corintios 3:13. Cada uno complementa a las otras y solo cuando las tres están operando dentro de nosotros juntas, el miedo es quitado. Veamos rápidamente cada uno de estos antídotos, mi hermano, mi hermana, y luego compartiremos algunos de los miedos que personalmente o en la Biblia podemos ver y cómo se deben enfrentar y vencer en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. De hecho, mi hermano, a menos que conozcamos y enfrentemos al miedo, este terminará controlándonos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Hermano, hermana, el miedo nos hace desenfrenar. La Biblia nos provee muchos ejemplos de personas que enfrentaron, mi hermano, mi hermana, sus miedos en el poder de Yeshua HaMashiach. Muchos de los héroes de la fe, aquellos que la Biblia nos da como modelos a imitar,
tuvieron que enfrentar, mi hermano, mi hermana, sus miedos. Por ejemplo, Pablo enfrentó muchos miedos. No crea que fue fácil la vida para él. La Biblia menciona dos tipos específicos, mi hermano, mi hermana, de temor. El primer tipo es beneficioso y debe ser fomentado. El segundo tipo es un detrimento y debe ser superado. El primer tipo de temor es el temor de Yahweh, mi hermano, mi hermana. Debemos tenerle temor, no miedo. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa, mi hermano, estar temeroso de algo. Más bien, mi hermano, mi hermana, es un temor reverencial por Yahweh para hacer las cosas bien. Una reverencia por su poder y su gloria. Es honrarlo a Él. Sin embargo, también es apropiado respeto, su respeto. En otras palabras, es un reconocimiento de lo que nosotros hoy tenemos que tener hacia Él, lo cual viene a través de conocerlo a Él y de todos sus atributos, mi hermano, mi hermana. Pero muchas veces nos dejamos agobiar, nos dejamos atormentar, mi hermano, mi hermana, y el miedo nos atrofia, el miedo nos agobia, nos atormenta, nos incomoda, nos desespera. El miedo no nos deja avanzar, el miedo nos hace retroceder, el miedo no nos deja salir de la casa, el miedo no nos deja hacer nada, mi hermano, mi hermana, porque es una parte emotiva. Entonces, el temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. El Salmo 111:10, mi hermano, dice: en el principio la sabiduría es el temor a Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanecerá para siempre. ¿Sí ven, mi hermano? Y Proverbios 1:7 declara: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Más aún en Proverbios 19:23 dice: el temor de Yahweh es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. ¿Sí ven, mi hermano, mi hermana? Y de nuevo, en Proverbios 14:27 dice: el temor de Yahweh es manantial de vida, para apartarse de los lazos, mi hermano, mi hermana, de la muerte. Y Proverbios 14:26 declara: en el temor de Yahweh está la fuerte confianza, mi hermano, y esperanza tendrán sus hijos, o sea, nosotros, mi hermano. Por todo esto, por lo que hemos visto, se puede ver que el temor, mi hermano, hacia Yahweh debe ser fomentado. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso en absoluto, mi hermano, y lo vamos a ver. Este es el espíritu de cobardía, mencionado en 2 de Timoteo 1:7, donde dice: porque no nos ha dado Yahweh espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver, mi hermano, mi hermana, desde el principio que este espíritu de temor, de miedo, no viene de parte de Yahweh. Eso lo pone el enemigo, la duda, la incredulidad. La principal estructura cerebral encargada de la respuesta del miedo es la amígdala, mi hermano, la amígdala. En ocasiones, mi hermano, mi hermana, sentir miedo resulta desagradable. Cualquiera de nosotros siente miedo. Por eso se ha etiquetado como una emoción negativa. Cuando hay miedo, mi hermano, mi hermana, es porque sentimos negativismo, porque no creemos a la palabra, mi hermano, mi hermana. Si la palabra dice que Él nos da un espíritu de amor, de dominio propio, ¿por qué nosotros dejamos que el miedo nos agobie, nos atormente, nos incomode? Le tenemos miedo a todo. Cuando somos inseguros, cuando nos falta el carácter bien definido, a todo le tenemos miedo. Le tenemos miedo al papá, a la mamá. No puede ser por violencia, simplemente porque hablan duro. Le tenemos miedo al jefe también porque habla duro, al novio, al esposo, a la esposa, al pastor. Hermano, hermana, tenemos miedo por todo. Tenemos miedo de avanzar, tenemos miedo a los proyectos, tenemos miedo de pararnos a predicar, tenemos miedo de servir, tenemos miedo de adorar. Hermano, tenemos miedo de todo. ¿Y quién está ahí? El enemigo, que nos pone un espíritu de temor, de miedo, de angustia, de zozobra, mi hermano, mi hermana. Entonces, todo el mundo tiene o experimenta temor en sus vidas. Todos, mi hermano, mi hermana. A veces es sutil y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Expresamos otras excusas por las cuales no estamos avanzando en áreas de nuestra vida.
cuando la raíz es realmente el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos choca, mi hermano, mi hermana. Esto no es lo que Yahweh quiere para nosotros. Superar el miedo está enraizado en confiar en Yahweh y recibir su amor, mi hermano. En 1 Juan 4:18 nos dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si hay amor, hermano, no hay miedo. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente, mi hermano, el perfecto amor de Yahweh. Si ve, nosotros teníamos miedo cuando cometíamos errores a nuestros padres en la casa, sentíamos miedo, angustia, ¿cierto? Muchas personas por miedo se fueron de sus casas. Muchas personas por miedo se mataron, mi hermano, mi hermana. En todo lugar nosotros sentimos miedo. Miedo a que el jefe nos diga algo porque hicimos las cosas mal o porque llegamos tarde. Miedo porque el pastor nos diga algo porque llegamos tarde o porque no presentamos la tarea. Mi hermano, miedo por cualquier circunstancia. Ahí no hay amor, mi hermano. Nosotros tenemos que creer a lo que el Señor nos ha entregado, mi hermano. Un espíritu de amor, de dominio propio. ¿Y quién nos está gobernando? Nos está gobernando ese espíritu de miedo que nos pone en zozobra, en angustia. No nos deja avanzar, mi hermano, mi hermana. Nos imposibilita, nos inhabilita, mi hermano, mi hermana, y no nos deja proyectarnos. Por eso muchas veces hemos tenido proyectos, planes que el Señor nos ha revelado, nos ha entregado empresas para desarrollar, pero el miedo no nos deja seguir porque nos cuestionamos, ¿será que sí puedo? ¿Será que tengo plata? ¿Dónde voy a conseguir la plata? Yo no soy capaz de sacar este proyecto adelante, mi hermano, mi hermana. ¿Quién está ahí metido? El espíritu de temor, o sea, Satanás, mi hermano, mi hermana. Hoy tenemos que sacar ese demonio de nuestras vidas, porque si el Señor nos ha dado un espíritu que gobierne de amor, de dominio propio, mi hermano, mi hermana, el que está dominándonos es nuestro Ruach HaKadosh. Pero si nosotros tenemos miedo, mi hermano, mi hermana, es el espíritu de temor que nos está dejando inhabilitados, que nos está dejando imposibilitados para seguir adelante, mi hermano. Entonces, Satanás hará todo lo que pueda, mi hermano, para que pongamos duda del amor de Yahweh, a menudo usando el miedo al futuro, lo que el cristiano piensa de nosotros, el fracaso, ¿será que voy a fracasar? ¿Será que voy a arruinarme? Lo que sea, cuando creemos mentiras del miedo, nos impiden experimentar y vivir la libertad del amor perfecto de Yahweh, mi hermano, mi hermana. Esto nos atrofia. Nada más lejos de la realidad, mi hermano, mi hermana, pues sentir las emociones siempre es positivo, sea cual sea, mi hermano, mi hermana. Debemos creer, mi hermano. En la Biblia leemos de muchas personas que por una razón u otra tuvieron miedo, mi hermano, mi hermana, y nosotros no somos ajenos a ellos, porque ellos fueron humanos como nosotros, sintieron, vivieron, tuvieron emociones, tuvieron miedo, tuvieron alegría, mi hermano, mi hermana. Por eso el Señor nos deja este ejemplo del miedo. Ellos lo vivieron, mi hermano, pero le creyeron a Yahweh y salieron adelante, mi hermano. Y si nosotros hoy le creemos a Yahweh, vamos a salir adelante, mi hermano. Pero no nos dejemos atrofiar, agobiar, atormentar. No permitamos que el enemigo nos ponga duda, temores, miedo para imposibilitarnos, mi hermano. Tenemos que creerle solamente a mi Yahweh, mi hermano, mi hermana. Entonces, no tengas miedo. Es el mandato más repetido en la Biblia, mi hermano, cualquier cantidad de veces. Según el conteo, este mandato se encuentra 365 veces en las Escrituras. Una vez por cada vez del año, mi hermano, mi hermana. A veces los cristianos dejan que el miedo resulte en cobardía, mi hermano, mi hermana. Entonces no voy allá porque tengo miedo. No voy allá porque quién sabe qué me dice. No voy allá porque me regañan, mi hermano, mi hermana. Hay veces rayamos de cobardes, mi hermano, mi hermana. Otros cristianos, mi hermano, mi hermana, tienen miedo por su mala acción o su desobediencia. Claro, la rebeldía, la desobediencia, mi hermano, mi hermana, trae consecuencias, y la consecuencia es el miedo a que nos digan algo, el miedo a que se tome represalias. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando le tenemos miedo a Satanás, él toma represalias, él no nos deja avanzar, él nos incomoda, nos desespera, él no nos deja salir de casa, mi hermano, mi hermana, precisamente por eso, mi hermano. Entonces, hoy, mi hermano, si tú eres desobediente, si tú eres rebelde, mi hermano, mi hermana, la consecuencia es el miedo a que te vayan a decir algo, mi hermano, mi hermana. Cuando un hijo o una hija se van de la casa en rebeldía, en desobediencia, sienten miedo de volver.
de pensar de que papá o mamá les haga algo. Una oveja cuando se va en rebeldía de su casa, de su iglesia, mi hermana, siente temor y por ese miedo no regresa, prefiere irse para otra iglesia. Si ve, mi hermano, mi hermana, por miedo dejamos los ministerios y cuando queremos regresar ese mismo miedo nos impacta que no volvemos a los ministerios. Muchos hermanos han perdido los ministerios por miedo, por angustia, por zozobra, porque ahí está el enemigo que les está invalidando, que les está diciendo, eso no se suba porque usted lo va a hacer mal, eso no vaya allá porque el pastor te va a regañar, eso no regrese a la casa porque su papá está iracundo, irascible. Mi hermano, mi hermana, ese es el miedo a no avanzar, el miedo a no proyectarnos, el miedo a no tomar decisiones correctas, mi hermano, el miedo a no predicar. Si ve, todos estamos llamados a predicar, porque la palabra dice en Mateo 28, 18, 19, ir y hacer discípulos, pero muchas veces los hermanos por miedo de que no puedan hablar. ¿Qué le pasó a Moisés? Por miedo no quería, por miedo le puso 6 obstáculos al Señor. Pero hermano, hermana, si el Señor te ha llamado, no interesa, mi hermano, porque nos ha entregado un espíritu de amor, de dominio propio, mi hermano, mi hermana. Entonces, en esta mañana, ¿cuál es tu miedo? ¿Miedo a qué, mi hermano? A la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte. Mi hermano, la muerte es un gozo, porque vamos a vivir hasta la eternidad. Los que tienen miedo es por los que están en pecado, los que no han renunciado al pecado, los que no pueden dejar el pecado. Eso sí sienten miedo, pero los que estamos en el Espíritu, mi hermano, sentimos gozo el día que nos vayamos a morir, el día que partamos de este mundo, porque volveremos a nuestro estado normal, a nuestro estado inicial de espíritu, mi hermano, mi hermana. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? Otro grupo, mi hermano, de cristianos, al oír las palabras, no tengan miedo, vencen el miedo y hacen cosas muy importantes que hasta ahora, mi hermano, mi hermana, somos los beneficiarios en la historia de la salvación. No debemos tener miedo. Vamos a ver, mi hermano, mi hermana, personajes de la Biblia que tuvieron miedo. Moisés, el príncipe de Egipto. Moisés tiene una historia de la cual, mi hermano, mi hermana, se puede hacer una película, mi hermano. Espera un momento, ¿sí ve? Ya lo han hecho. Nació de padres esclavos bajo la pena de muerte. Fue escondido en un canastillo, mi hermano, mi hermana, y puesto en el río Nilo. La princesa lo descubrió y lo adoptó, y así creció en el palacio, mi hermano, del faraón, el rey de Egipto. Supo de su ascendencia, mató a un egipcio por golpear a un hebreo, su paisano, porque él era hebreo, y huyó de Egipto para el desierto de Madián. Años después, mientras pastoreaba a las ovejas de su suegro Yetro, se encontró, mi hermano, mi hermana, con una zarza ardiente que no se consumía. Allí el Yahweh de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, le habló. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Yahweh. ¿Sí ve? Y eso lo vemos en Éxodo 3:6, mi hermano. Pero Yahweh le siguió hablando y le dio la comisión de regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud, mi hermano. Moisés no perdió el miedo en ese instante, mi hermano, mi hermana. Pero después de una larga conversación, Moisés obedeció a Yahweh y fue el instrumento clave para llevar, mi hermano, mi hermana, al pueblo de Israel al borde de la tierra prometida. ¿Sí ve, mi hermano? Para que se estableciera allí como el pueblo por medio del cual nacería el Mesías, Yeshua HaMashiach. Entonces, mi hermano, mi hermana, Moisés tuvo miedo, claro. Todos tenemos miedo de desarrollar nuestro ministerio. ¿Cierto? Nos da pánico, nos da de todo. Pararnos en el altar, a guiar a un pueblo, porque primero tenemos miedo de Satanás, pero miedo de hacer las cosas mal. Entonces, si tuviésemos temor, sería totalmente diferente. Pero tenemos miedo de desarrollar un ministerio. Estudiamos y cuando ya nos graduamos, tenemos miedo de desarrollar la profesión. Tenemos miedo de desarrollar los proyectos que Yeshua HaMashiach nos entregó, porque le ponemos imposibilidad. ¿Será que sí podemos? ¿Y dónde consigo el dinero? ¿Dónde vendo? ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Será que sí me creen, mi hermano, mi hermana? Todos esos argumentos que nosotros ponemos se los puso Moisés a Yahweh.
Entonces vemos, mi hermano, mi hermana, que a lo largo de la Biblia muchos personajes tuvieron miedo. Y nosotros no estamos eximidos de tener miedo. ¿Por qué, mi hermano? Por la esencia de ser humanos. Hermano, hermana, María. Mire que María también, el personaje más importante en la historia de la salvación, fuera de Yeshua HaMashiach, es su madre, la Virgen María. Su momento de tener miedo coincide con la visita del arcángel Gabriel en el pueblo de Nazaret. No sabemos la edad de María en aquel entonces. Se cree que era una joven adolescente. Un día, según Lucas 1:28-30, mi hermano, mi hermana, allí vemos la historia de María. Ella tuvo miedo. José, en el relato de María que acabamos de ver, el evangelista Lucas escribe que María era virgen, pero estaba, mi hermano, mi hermana, comprometida para casarse con un hombre llamado José. ¿Sí ve? Descendiente del rey David, en Lucas 1:26. Así José llega a ser el tercer personaje que tocamos en esta prédica. Este breve resumen de la historia de la salvación. El problema para José es que María, quien estaba comprometida, mi hermano, mi hermana, para casarse con él, se encontró encinta por el poder de nuestro Ruach HaKadosh. Mateo 1:18. José era un hombre justo y no quería denunciar a María, aunque estaba, mi hermano, mi hermana, en su derecho. Su plan era separarse de ella en secreto, porque en caso contrario, María hubiese sido sometida a la lapidación pública, mi hermano, mi hermana. El evangelista Mateo en 1:20-21 y 24-25, ahí lo habla. Todas las emociones bien reguladas y cuestionadas son buenas para nosotros, mi hermano, mi hermana. Todas las emociones tienen su porqué y ejercen, mi hermano, mi hermana, su función. Entonces, nos preguntamos en esta mañana, ¿para qué sirve el miedo? Como decíamos, si el miedo está presente en todos nosotros como seres humanos o como cristianos, es por algo, mi hermano, mi hermana. El miedo es un mecanismo para adaptarnos al entorno y a sus peligros. Su función, mi hermano, mi hermana, es la de protegernos ante situaciones de riesgo. El miedo se activa cuando detecta una amenaza, haciendo que nos retiremos de esta situación, mi hermano, mi hermana. Esta amenaza puede ser para nuestra integridad física o nuestra vida, mi hermano, mi hermana, así como para nuestra reputación, hermano, hermana, o para nuestra autoestima, para nuestro autoconcepto o nuestra seguridad en función de la idea y las creencias que tengamos al respecto, mi hermano, mi hermana. Entonces debemos tener mucho cuidado. Así que el miedo es una emoción que nos reacciona, mi hermano, que nos hace reaccionar dependiendo de nuestros filtros mentales. En definitiva, mi hermano, mi hermana, el miedo nos ayuda a alejarnos de un suceso que no estamos preparados para afrontar. Si ve, muchas veces salimos corriendo, muchas veces en cobardía. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo? Como hemos visto, mi hermano, mi hermana, el miedo tiene una función fundamental: asegurar nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, moriríamos, mi hermano, mi hermana. Sin miedo, en esta mañana, actuaríamos de forma temeraria y pondríamos en peligro nuestra vida. Así que probablemente moriríamos, mi hermano, mi hermana. Por todo ello, el miedo tiene una gran importancia. Actúa como regulador de nuestras conductas, avisándonos de los peligros, para bien o para mal. ¿Cómo haría una madre prudente si el miedo no la coge para cuidar a sus hijos? ¿Sí ve? Entonces, tenemos muchos tipos de miedo. El miedo en sí mismo es positivo e imprescindible, pero en ocasiones resulta un problema. Por eso les toco el tema, mi hermano, mi hermana, de la mamita. La mamita siente miedo de que a su hijo le haga algo y lo está autoprotegiendo, ¿cierto, mi hermano, mi hermana? Y eso nos sucede a nosotros como padres. Tenemos miedo y autoprotegemos a nuestros hijos. Cuídese, váyase por aquí, váyase por allá. ¿Por qué? Porque el miedo nos avisora, el miedo nos avisa, mi hermano, mi hermana.
Pero muchas veces el miedo es contagioso, el miedo es vicioso, mi hermano, mi hermana. Y muchas veces no dejamos hacer lo que ellos quieren hacer por miedo. No vaya a ir allá, no salga, no lo uno, no lo otro. Precisamente por eso, mi hermano, mi hermana. Entonces, cuando el miedo se vuelve un problema, mi hermano, ahí sentimos que es disfuncional. Es decir, cuando la situación que nos genera miedo no es un peligro real. Cuando la consecuencia de sentir ese miedo es aún peor para nosotros que lo que ocurriría si no sintiéramos ese miedo. ¿Sí ve, mi hermano, mi hermana? Por ello, podemos decir o podemos diferenciar dos tipos de miedo. Ya hemos visto muchas circunstancias. El miedo funcional, que se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir. El miedo nos advierte, mi hermano, mi hermana. El miedo funcional es adaptivo porque permite adaptar nuestra conducta a las situaciones, a las circunstancias en nuestro beneficio. El miedo muchas veces nos advierte. Este miedo es útil porque hace que estemos alerta ante una situación que conlleva algún riesgo y actuación en nuestro beneficio y en circunstancias peligrosas, mi hermano, mi hermana. Hermano, hermana, por ejemplo, el que nos hace no caminar por en medio de una autopista o por el borde de un abismo, o el que nos hace ir al médico, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? Es beneficioso, mi hermano, mi hermana. Nos advierte. El miedo nos dice no camine por allí. El miedo muchas veces nos dice no haga ese negocio. El miedo muchas veces nos advierte que esa no es la persona para nosotros. El miedo nos advierte que ese no es el negocio, que esa no es la persona con la que tenemos que hacer negocios, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? El miedo nos advierte que no nos metamos por esa calle, que no nos vayamos por esa autopista, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? Ese miedo es positivo para nosotros. Entonces, debemos discernir también, no todo es malo, mi hermano, mi hermana. Entonces, el miedo disfuncional, el anterior era funcional, el disfuncional es aquel que entorpece nuestra vida y nuestro desempeño normal. No es adaptivo ni útil para nosotros. Ese es, hermano, hermana, el que no nos deja hacer nada. Por ejemplo, cuando existe un fuerte miedo a los aviones y no se utiliza ese transporte, hermano, preferimos irnos en flota. Un viaje a determinada ciudad, que en avión dura 45 una hora, pero por miedo no nos montamos al avión porque pensamos que se va a caer, que se va a estallar. Hermano, hermana, preferimos sacrificarnos humanamente y físicamente 8, 10, 15 horas, mi hermano, mi hermana, en un transporte, porque tenemos más fe en la flota que en el avión. No nos interesa el tiempo que nos vayamos a gastar. Así lleguemos cansados, así lleguemos molidos, mi hermano, mi hermana. Pero se nos duplica el tiempo. Llegamos agotados, desesperados, estresados, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ven, mi hermano? Mucho estrés. Entonces, mi hermano, es una consecuencia de duplicar el miedo del desplazamiento, mi hermano. ¿Sí ve? Además, no hay comodidad, hay incomodidad. Ese miedo no se debe únicamente a un peligro real, sino al conjunto de experiencias y creencias, mi hermano, mi hermana, que forman el filtro cognitivo de una persona, llámese como se llame, a través del cual se observa y se interpreta la realidad. Si ve, mi hermano, llámese como se llame, cristiano o no cristiano. Superar el miedo. Hay algunas técnicas. ¿Cómo podemos superar el miedo? Es importante saber que el miedo no desaparece, pues es una emoción necesaria que va con nosotros. ¿Sí ven, mi hermano, mi hermana? Pero podemos aprender a utilizarlo a nuestro favor. Funcional, no disfuncional. Hermano, hermana, muchos le llaman terapias. Son eficaces para aprender a regular y gestionar las emociones de forma adaptiva. Eso lo podemos ver en el psicólogo, en el psiquiatra. Pero nosotros, nuestras técnicas es ir y entregar todo problema. Sacar de nuestras vidas
pasar por un proceso de sanidad, de liberación, mi hermano, para sacar ese espíritu de miedo, de angustia, de zozobra, mi hermano. Ese espíritu no debe gobernar en nuestras vidas. Cuando el cristiano tiene ese espíritu, no avanza, retrocede, porque cada día siente más angustia, cada día siente más temor. Hermano, hermana, todo ser humano, llámese como se llame, todos tenemos temor, todos tenemos miedo, mi hermano, mi hermana. Entonces, hay miedo funcional y miedo disfuncional. Si ve, hay miedo que nos advierte como el funcional, miedo que nos hace tener terror, mi hermano, como el disfuncional. Si ve, entonces, los puntos más importantes, mi hermano, para superar el miedo, pueden ser muchos, mi hermano, mi hermana. Por los tiempos tratamos de enseñar algunos. La reestructuración cognitiva para superar el miedo. En primer lugar, podemos incidir en esas creencias irracionales para que el filtro cognitivo permita una interpretación más adaptiva de la realidad, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? Eso se consigue detectando en nuestros pensamientos automáticos y las creencias irracionales, cuestionándolas y reemplazándolas, mi hermano, mi hermana, por pensamientos más adoptivos, echando fuera todo espíritu de temor. El afrontamiento, por otro lado, deberemos dejar de evitar las situaciones para no perpetuar y agravar el miedo. Ante un miedo disfuncional, la situación activa es una sensación de miedo intenso y molesto. Cuando evitamos dicha situación, automáticamente disminuye el malestar, mi hermano, mi hermana. Esta sensación de relajación y disminución del malestar sirve para reforzar la conducta de evitación. Esta es la manera, mi hermano, mi hermana, en que el miedo se refuerza, se mantiene e incluso se agrava y se generaliza con el paso del tiempo. Por ese motivo es importante gestionar, mi hermano, correctamente el miedo disfuncional, ¿sí ve? Cuanto antes, para que no se convierta, mi hermano, mi hermana, en una fobia. ¿Cuántos le tienen fobia a subirse a un edificio, a lugares altos, a subirse por una escalera delgadita, mi hermano, o a bajar por ella misma? Le tenemos fobia a los ratones, le tenemos fobia a las cucarachas, a los cucarrones, a los zancudos, le tenemos fobia a todo, mi hermano, mi hermana. Y eso es la consecuencia de un miedo que tenemos arraigado. Entonces, si ve, mi hermano, mi hermana, que en la historia nosotros vemos personajes que tuvieron miedo, mi hermano. ¿Cómo debemos afrontar el miedo? Hermano, hermana, hay mucho, mi hermano, para decir cómo podemos afrontar el miedo. Hermano, hermana, es controlar nuestro estímulo, que activa el miedo, hasta que disminuye la activación, mi hermano, mi hermana. Entonces debemos controlar, mi hermano. No imaginémonos lo que puede ser negativo, imaginémonos lo que puede ser positivo, mi hermano, mi hermana. No solo deberemos exponernos a los estímulos, sino también a los propios síntomas que produce la activación, mi hermano. Psicofisiológica, aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, sudoración, temblor, mi hermano, etcétera, para no desarrollar miedo al propio miedo, mi hermano, mi hermana. La desensibilización sistemática consiste en exponernos a los estímulos, mi hermano, asociémonos de forma gradual y progresiva, de acuerdo, mi hermano, mi hermana, a una lista, mi hermano, previamente establecida. Entonces, con el objetivo de reducir, mi hermano, el miedo. Pero el miedo nos atofia, el miedo nos atormenta, mi hermano, el miedo nos desespera. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿tú cómo estás en esta mañana? ¿A qué le tienes miedo? Porque es que de una u otra manera, mi hermano, mi hermana, nosotros le tenemos miedo a todo. ¿Cierto? Al fracaso, a enamorarnos, a volvernos a enamorar. Por el miedo culpamos a otras personas. Por el miedo dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Por el miedo no desarrollamos los ministerios. ¿Quién dijo que un papá o una mamá le tienen que tener miedo a un hijo? No, mi hermano, mi hermana. Ellos
nos deben tener sujeción, respeto y temor, mi hermano, mi hermana. Pero nos dejamos agobiar, atrofiar nuestra mente por el miedo, mi hermano, mi hermana. En todo lugar, a todo lugar donde vayamos. Por eso les hablaba del miedo funcional y disfuncional. El funcional es el que te advierte, el que te prohíbe, el que te dice no vayas por ese lugar. El disfuncional es el hermano, hermana, al que tú le tienes fobia. ¿Sí ve? Entonces el Señor quiere que en esta mañana, así como Moisés superó el miedo, así como María superó el miedo, así como José superó el miedo, así como Job superó el miedo, así como Abraham superó el miedo, así como David superó el miedo, así nosotros debemos superar el miedo, mi hermano, mi hermana. Pero ¿cómo estamos en esta mañana? Hermano, hermana, avance, coge tu hoja de vida, oremos por esa hoja de vida y llévela sin miedo. Preséntate en esa multinacional y avanza, mi hermano, mi hermana. Pero tenemos miedo a que nos echen, a que prescindan de nuestros servicios. Mi hermano, ¿quién está gobernando? El espíritu de miedo en tu vida. Y dices que eres cristiano, pero mi hermano, hoy te digo, quita el miedo. El miedo, mi hermano, mi hermana, a montar esa empresa, a abrir la empresa. Mi hermano, mi hermana, si el Señor te dio esa empresa, ¿por qué no la has abierto? ¿Cuál es el miedo? ¿El miedo a qué, mi hermano? Si el Señor te da el dinero para que abra la empresa. Pero no, tenemos miedo a avanzar porque creemos que vamos a fracasar, porque muchas veces el enemigo nos pone ineptitud para que nosotros no avancemos. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a creer que somos prósperos, mi hermano, mi hermana? Eso no es de Yahweh, eso es de Satanás, mi hermano, mi hermana. Él nos ha entregado, nuestro Yahweh, un espíritu de amor, de dominio propio. Y lo confirma Yeshua HaMashiach, mi hermano, mi hermana. Entonces, Yeshua HaMashiach tenía un espíritu de amor y de dominio propio. Él no se dejó asustar, Él no se dejó menguar, Él no se dejó quitar la fe, mi hermano, mi hermana. Pero nosotros sí lo hacemos, mi hermano. Entonces, ese miedo no nos deja avanzar. Miedo a que tomen represalias contra nosotros. Hermano, hermana, si nosotros cometimos errores, hermano, hermana, sí, por supuesto debemos tener miedo. Pero si somos sabios y prudentes, antes de que nos hagan el reclamo, vamos y pedimos perdón. No justificándonos, sino pedimos perdón de que la embarramos. Y el miedo pasará. Pero el miedo se suscita, el miedo se genera. Cuando tú no pides perdón, lógicamente, esa persona va a tomar represalias, mi hermano. Si ve, cuando tú cometes un error contra tu papá, tu mamá, si tú pides perdón, créame, que no vas a sentir miedo de que ellos te digan algo. Pero cuando tú no pides perdón, pues lógicamente la reacción de ellos no va a ser muy bien vista. Eso lo vemos en todas las áreas, mi hermano, mi hermana. Entonces el miedo nos atrofia, el miedo nos incomoda, el miedo nos desespera. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el miedo? A ningún lugar. El miedo nos encierra. Por eso hoy muchos cristianos se encuentran encerrados sin mirar qué hacer. Sin mirar por qué, mi hermano, mi hermana. Porque el miedo los encerró. El miedo los tiene atrofiados. Les tiene cauterizadas sus mentes. Y no los deja pensar, mi hermano, mi hermana. Pero yo te digo, si tú eres cristiano, nuestro Yeshua HaMashiach nos entregó un espíritu de amor, de dominio propio. Avancemos, mi hermano, mi hermana. No tengamos temor a lo que se está viviendo en el mundo hoy en día. Avancemos, creámosle a Yeshua HaMashiach. Él nos llamó, mi hermano. Entonces no seas cobarde, no tengas cobardía. Empiece a avanzar, mi hermano, mi hermana. 365 veces habla la Biblia. No tengas miedo. Y entonces si la Biblia habla de que no tengamos miedo, ¿por qué tenemos miedo? ¿Miedo a morirnos? No, mi hermano, gloria a Dios, porque aquí nadie tiene la vida comprada. Aquí somos pasajeros, mi hermano, que vamos a durar un tiempo, mi hermano. Satanás está haciendo fiesta con el cristiano, porque a muchos los tiene encerrados, los tiene sin hacer nada,
los tiene al borde de la muerte, están pensando en matarse. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque ahí hay un espíritu de miedo, de temor, mi hermano. Entonces, ¿a dónde vamos, mi hermano? ¿Para dónde vamos? No espere, mi hermano. Este tiempo también lo permitió Yahweh para activarte, para quitarte el miedo, mi hermano, mi hermana. Pero cada día te estás arraigando, te estás arraigazando al miedo, mi hermano, mi hermana. Hoy te digo, suéltate del miedo, porque el miedo no es de nosotros, mi hermano. Avancemos, empecemos a avanzar, mi hermano. Quita todo esquema, quita toda estructura, quita todo miedo, quita todo temor, mi hermano, porque el Señor va delante de nosotros. Si el Señor nos advirtió en la palabra 365 veces, no tengan miedo, entonces nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? Miedo porque tú no lees la palabra, miedo porque tú no la escudriñas, miedo porque tú no estás en ayuno, miedo porque tú no oras, miedo porque tú no escuchas las prédicas, miedo porque tú no asistes a la iglesia. Por eso sentimos miedo, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? Miedo a proyectarnos, miedo a desarrollar el proyecto que tantas veces el Señor a través de sus profetas nos ha dicho. Miedo, mi hermano, a regresar a la iglesia, que el pastor de pronto me va a decir algo, que me van a señalar, juzgar. Mi hermano, mi hermana, tienes miedo. ¿Y quién te puso ese miedo? Satanás, mi hermano, mi hermana. Entonces, hoy el Señor nos está hablando del miedo. El miedo en el cristiano y su miedo. Cargamos con el miedo, no cargamos la Biblia, cargamos y nos abrazamos con ese espíritu de miedo. Y ese espíritu de miedo no nos deja avanzar, mi hermano. Ese espíritu de miedo nos dice, usted no puede avanzar, no se vaya por ahí. Ese espíritu de miedo nos dice, no pase la hoja de vida, te van a echar, te van a recortar el salario, te van a regañar, te van a insultar. Hermano, hermana, ahí está el espíritu de miedo. Entonces, hermano, hoy tenemos que romper esos esquemas, esas estructuras, mi hermano, mi hermana. ¿El miedo a qué? Yo te digo, si el Señor nos ha llamado, ¿por qué tenemos miedo? Miedo a la duda, miedo de que no podamos, es lógico. Pero si el Señor nos ha llamado, entonces ¿por qué le ponemos traba, mi hermano, mi hermana? ¿Sí ve? Entonces, hoy es el día para avanzar. No más miedo, mi hermano, mi hermana. El miedo es una emoción, ya lo habíamos dicho, desagradable. No trae beneficio para nosotros. Nos afecta nuestro organismo. Nos activa, mi hermano, mi hermana, la parte nerviosa, la parte sanguínea. Nos activa por el miedo. Muchas personas han quedado perplejas. Les ha dado, mi hermano, mi hermana, hasta un paro cardíaco. ¿Sí ve? Les ha dado una trombosis. Se quedan mudos, mi hermano, mi hermana, por un miedo. Entonces, ¿sí ve? Hay consecuencias que no son buenas, mi hermano, mi hermana. Sobre todo para el organismo. El miedo es una emoción desagradable. Ya lo hemos visto, mi hermano, porque nos hace sentir mal. Las personas negativas es porque a todo momento sienten miedo, mi hermano, porque su emoción no es positiva, sino negativa. ¿Sí ve, mi hermano? También es una emoción pasiva, que trata de retirarnos de los proyectos, no nos deja avanzar, mi hermano. No nos deja avanzar ministerialmente. El Señor nos ha llamado, pero ese miedo, mi hermano, mi hermana, nos atrofia, nos incomoda, nos desespera. ¿Sí ve? Entonces, el miedo es una de las emociones básicas dentro de nosotros los cristianos. Y también considerada una emoción primaria y universal. O sea, ¿quién no tiene miedo? El miedo es una emoción que genera grandes consecuencias sobre el organismo, ya lo he dicho, mi hermano. Y eso lo han encontrado, mi hermano, mi hermana, en los cristianos. Hermano, hermana, el miedo nace aquí en nuestro cerebro. Aquí se originan las reacciones, porque aquí es donde está Satanás. Y él nos pone miedo, nos cauteriza o nos preocupa, mi hermano, mi hermana. Todos tenemos que enfrentarlo de una u otra vez. Nadie se puede quedar con el miedo, mi hermano, mi hermana. Hoy tenemos que sacar. Hoy tenemos que negarnos a los miedos. Hoy no nos debemos someter más a Satanás. Sometámonos a Yahweh, mi hermano. Debemos vencer con el dominio y poder propio, mi hermano. Porque en el nombre de Yeshua HaMashiach, ningún miedo me atormentará. Ningún miedo me acobardará, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? Con la fe,
la esperanza y el amor de lo que habla la palabra, mi hermano, mi hermana. Y cada una de ellas se complementa. Y si nosotros la tenemos, mi hermano, mi hermana, no vamos a sentir miedo. El miedo será quitado en esta mañana. El miedo tú lo sacarás. Ese espíritu de miedo saldrá de tu vida en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Entonces, mi hermano, mi hermana, todos de una u otra forma nos hemos enfrentado al miedo, pero hemos vencido en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Entonces, mi hermano, nadie aquí puede estar exento del miedo. Todos tenemos miedo, todos de una u otra manera. Miedo al fracaso, miedo a la desilusión, miedo a que nos digan no, ¿sí ve? Cuando vamos a pedir un favor. Sentimos miedo que de pronto nos digan no. Sentimos miedo en el momento que vamos a presentarnos a una entrevista y que de pronto nos digan no. Pero mi hermano, mi hermana, todos. Y yo te digo, allí en la iglesia, tú tienes la oportunidad, no sientas miedo, por el contrario, te voy a respaldar, te voy a aplaudir, mi hermano. Si tienes errores, te voy a decir, pero nunca te voy a destruir. Te doy la confianza, mi hermano, mi hermana. El miedo se genera, es también cuando no nos dan confianza. Cuando nos pone en duda, temor, el miedo nos hace sonrojar, el miedo nos hace sudar, el miedo nos desespera, mi hermano, mi hermana. Pero hoy el Señor quiere que nosotros saquemos de nuestras vidas el miedo, mi hermano, mi hermana. Por eso no hemos avanzado, no hemos avanzado. Hermano, hermana, hoy el Señor quiere que le demos muerte al miedo y que renazca en nosotros la esperanza y el amor. Te invito a orar. Bendito Padre, Rey Celestial, perdónanos porque nosotros no aplicamos tu palabra. Tu palabra dice que tú nos has dado un espíritu de amor, de dominio propio, pero sentimos miedo, angustia, zozobra. Perdónanos porque tenemos temor a todo. No creemos en ti, creemos a lo que Satanás nos pone a través del miedo, de la angustia, de la zozobra. Hoy vamos en avanzada y vamos a recibir bendiciones y beneficios, Rey. Porque tú eres el principio de sabiduría. Y hoy tenemos ese principio, Rey. Vamos a entender que ese espíritu de amor, de dominio, es el que gobierna nuestras vidas. Y vamos a echar ese espíritu de temor, de miedo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Mis amados santos y santas, nos vemos en el servicio de esta noche. Muchas, pero muchas bendiciones.